El Sega Genesis marcó generaciones y lo sigue haciendo, firme competidor a la consola de Super Nintendo. Aunque para mi gusto se complementaban, muchos fuimos felices con ambas consolas. En el video de hoy, prepárate para un viaje a la nostalgia. Desde ya, si te gustan las consolas retro, este es el canal correcto. Y no dudes en suscribirte porque voy a estar haciendo muchos top más en cuanto a esta temática. Puesto número 21. Comenzamos con un juego con sello propio de Sega, y sé que la gran mayoría que es afín a esta consola lo conoce. Un juego muy original y único, gráficos caricaturescos y muy adictivo en su objetivo, el de resolver e ir pasando cada cuadro que compone una historieta cómic. Buena música y variedad de escenarios. Puesto número 20. Un juego de plataformas muy divertido y colorido, propio del Sega. Quizás no es tan alto su puesto junto al Comix Zone debido a que son juegos relativamente cortos, pero aún en su corto plazo son muy efectivos. Este juego tiene varias cosas en común a su versión de Family Game en cuanto a su estética y forma de jugar, a pesar de tener nuevos niveles. Puesto número 19. No puede faltar este clásico, y de todas sus versiones en distintas consolas, me quedo con esta del Sega Genesis. Su sonido lo veo muy bien asemejado a esta consola. No requiere tanta presentación o descripción. Si bien el 1 y el 2 son grandes obras maestras, este incluía muchos más personajes y un motor gráfico sin predecesores para su época y género. Puesto número 18. Acá vamos con un juego excelente y también un emblema del Sega, incluso de muy buena duración. Un juego de plataformas cargado de comedia, extremadamente difícil, mucho más que el 2, especialmente ese nivel que recuerdo del submarino que se te iba rompiendo. El hombre gusano y esa creatividad de crear como una acción el hecho de usarse a sí mismo como látigo. Me encantaba el nivel del cohete, esa carrera espacial algo desorientante. Puesto número 17. Si bien parece un juego básico, a medida que pasabas los niveles resultaba muy adictivo. Numerosos mundos, finalistas y una dificultad que aumentaba considerablemente. Gráficos 3D llegados al Sega. Muchos lo conocen como aquel juego que tenías que moverte para todos lados todo el tiempo, porque si no, algo puesto te ibas a llevar seguro. No me olvido lo gracioso que era cuando eso pasaba. Get ready. Puesto número 16. Quiero decirles que los clásicos de Disney se han adaptado de forma magnífica al Sega Genesis. Un juego impresionante de plataformas que retrata muy bien los momentos claves de la película. Niveles de todo tipo y muy desafiantes. Solamente el primero era fácil. El segundo relativamente también. Los que siguen ya se complican bastante. Y ni hablar de cuando Simba crece. Este es un detalle que suma muchísimo al juego. Gran nivel el de la estampida. Sus músicas realmente te metían en la película. Puesto número 15. Este juego clásico lo jugaba mucho en Family Game y en los arcades también. Al principio vas bien, parece fácil, podés saltar los fantamitas, pero después se pone verde y también de forma literal. Aparecen unos nuevos fantasmas que saltan como vos. Y si eso te parece poco, más adelante se agrega el diabólico fantasma negro. Y si no fue suficiente, ya en los niveles avanzados, la velocidad tipo correcaminos que toma el juego lo hace casi imposible. Puesto 14. Un juegazo. Tiene de mis músicas favoritas de toda la consola. Tenía pop, jazz, electro, bien rítmico, a la par de la energía y tiempo que le dedicabas a jugar este juego. Para mí el Final Fight de Sega. En realidad este me gustaba mucho más. Uno de los mejores para jugar entre amigos de toda la consola. ¿Cómo olvidar el botón que hacía venir a la policía? Su variedad de enemigos y finalistas. Te dejo un momentito de su música. Puesto número 13. Yo sé que esperabas o imaginabas su aparición. Te adelanto como pequeño spoiler que habrán 3 Sonics dentro de este top. Y este es uno de ellos. Uno de los mejores juegos de plataforma de la historia. Para mí muy superior a sus versiones posteriores y actuales en 3D. Este juego fue un origen glorioso para esta consola. Y el archirrival directo del popular Mario. ¿Cómo olvidar ese hermoso nivel de Starlight Zone?
o el Labyrinth Zone, ese templo con maquinarias acuático. Puesto número 12. Otro juego de Disney que fue excelentemente bien adaptado al Sega. Este juego es superior al del Rey León por un motivo simple: la variedad de los niveles, que la verdad tenía muchos, gráficos muy particulares y fiel al film. Por un momento de plataformas, por otro momento de carrera contrarreloj, por momentos en primera persona. Realmente no le faltaba nada. El nivel de Pizza Planeta me encantaba, donde tenías que evitar que te pisotearan y esquivar la comida rápida asesina. Puesto número 11. Juego simple, adictivo. Incluso mucha gente le encantaba y no le gustaba el básquet. Muy fiel al arcade que se jugaba con fichas. Podías pasar horas jugando con otras personas y organizar entre tus amigos mini torneos. Tuvo un gran atractivo visual y una muy agradable jugabilidad. Podías idear todo tipo de jugadas, trucos y modelos para defender. Puesto número 10. Con este puesto doy al Sega como el rey de esta tirada de juegos de Disney. De todos ellos, este es el mejor. No solo sus gráficos, que te meten de lleno en la película. Sus niveles, su jugabilidad, sus enemigos, su comicidad, sus efectos de audio y también su dificultad. Puesto número 9. Juego que siguió luego del Sonic 3, brindando nuevos niveles geniales, la posibilidad de elegir el personaje, lo cual posee distintos movimientos y le dan un toque de vida distinto a los niveles. También es un cariño especial, ya que fue casi simbólicamente para mucha gente la despedida del 2D, que muchos la vieron triste y hasta desventajosa a lo que vino después. Puesto número 8. Damos una sorpresa en este ranking. Un juego muy divertido donde había que recorrer los lugares, abriendo puertas y, lo más importante, rescatar a los humanos que están en su mundo y evitar que los coman los zombies. Caricaturesco, niveles muy variados. Estos zombies mueren con el agua y el mundo depende de estos dos personajes y sus pistolas de agua. Igual lo mejor que tiene este juego es la cantidad de niveles. Tiene una enorme duración. Puesto número 7. Este juego es una especie de Indiana Jones, de plataformas y con una muy buena jugabilidad, gráficos realistas y una duración muy extensa. El antagonista principal del juego es la naturaleza en sí, todo tipo de trampas que alguien puso y en algunos casos algunas manifestaciones paranormales, niveles de templos, minas, bosques, cuya dificultad incrementa considerablemente. A mí de niño me costó muchos meses ganarlo. Tiene un final totalmente inesperado, emblemático y rememorante a su versión de Atari. Puesto número 6. Una sorpresa en este ranking. Quizás un juego que mucha gente no conoce. Un gran juego de plataformas, una foca y una habilidad muy ingeniosa y particular. Destaco la variedad de niveles, las cosas que podías hacer, siempre con ingenio puro. Y ni hablar de los finalistas. Puesto número 5. Entramos a un nivel con 5 juegos que no podía dejar de jugarlos a lo que el Sega se refiere. Increíble este juego, mi Castlevania favorito, especialmente porque en esta entrega, las fuerzas del mal y Drácula toman lugar en distintas partes del mundo. Me encantaba el nivel de Grecia. También podías visitar la Torre de Pisa. Incluso visitabas el mismísimo Palacio de Versalles de Francia. Niveles y finalistas que respetan la temática de los países. De las mejores músicas del Sega. Puesto número 4. Quizás es el juego que me hizo largar más de una carcajada en todo el Sega. No conozco un juego igual. Vendría a ser una especie de aventura gráfica donde el protagonista y quien tenía la decisión de lo que ocurría eras vos. Dependiendo de lo que hacías con tu resortera, podías cambiar el rumbo del juego a tu antojo, cambiar los ánimos, volver loco al Pac-Man. Realmente te daba mucha libertad y sacaba dentro tuyo todas las maldades que podías hacer. Si no lo conoces, tenés que jugarlo, no te vas a arrepentir. Puesto número 3. Vamos a un caso que no va como las películas, en donde el 2 supera al 1. Si bien es de una dificultad más sencilla, este tiene niveles aún más divertidos y aún más bizarros. Y remarco la palabra bizarro. Niveles a destacar, el que transportabas el globo, el rescate de los perritos que reventaban como huevos, la papelera y el parque de diversiones. Puesto número 2. Bueno, llegamos a mi parecer al mejor Sonic que hubo. La mejor selección de niveles. Es que cada uno mejor que el otro. Mi favorito de todo el Sega. Mi favorito de toda la saga.
Hydro City, pero no falta el nivel del casino o el de la nieve. Tiene también su mejor selección de músicas, quizás muy a la par del Sonic 2, el juego perfecto de plataformas que no podés dejar pasar. Y llegamos al puesto número 1. Llegamos al mejor juego multiplayer de Sega. Lo más increíble de este juego no es su jugabilidad, ni sus músicas, que para mí son las mejores bandas sonoras que tuvo el Sega en su historia, ni sus gráficos apocalípticos y futuristas. Lo más increíble es la extensión de este juego, y aún más increíble la posibilidad de elegir múltiples opciones y caminos donde en base a tus decisiones jugás uno u otros niveles. También tu decisión iba a influir en la muerte de los personajes principales y por supuesto iba a influir en los finales que iba a tener. El mejor juego del Contra que ha existido. No olvides suscribirte y si te ha gustado este video, dale like y compartilo con tus amigos. Me ayudarías mucho y apoyarías mi canal. Sé libre de comentar lo que quieras y estaré atento a tus comentarios. Hasta el próximo video.